En una habitación en Invernalia, Jon Snow estaba abriendo los ojos. Ya no sentía dolor alguno y tampoco la picazón que tenía por la varicela. Estaba tapado con unas pieles gruesas, para evitar el frío. Se empezó a levantar lentamente, recostándose en el espaldar de la cama, y notó que alguien estaba a su lado. Era Lady Catelyn Stark, estaba dormida y con un círculo con 7 figuras que no reconocía. Le tenía miedo, por lo que hizo leoro a los 7 y ellos respondieron. Así que lentamente sin hacer ruido, empezó a salir de su cama sin hacer ningún ruido. No tenía camisa y el frío de la mañana se agarraba a él, pero era reconfortante y no tenía ningún problema. Desde hace mucho el frío no le incomodaba, se sentía a gusto estando con ropa holgada. Escuchó a un búho, que reconoció y miró a la ventana y 2 ojos azules como el cielo despejado, lo miraron. Era su búho Nieve. Abrió la ventana de su cuarto y al hacerlo Nieve, agarró vuelo alejándose y posándose en una viga sobresalía de un edificio. Su habitación estaba en un 3er piso, la caída era algo alta, pero no se le fue ningún problema agarrarse de las rocas, tenía la fuerza y su habilidad para escalar era buena, habiéndole ganado a Robb mientras jugaban. Después de subirse al tejado empezó a caminar por la orilla con los brazos extendidos a los lados para tener más equilibrio y llegó a una saliente y se lanzó a un poste y bajó por él deslizándose. Al caer al suelo, se fue corriendo al bosque de los dioses, pero no antes de escabullirse en la cocina y agarrar unos panes recién hechos los cuales estaban muy calientes, pero apenas los sintió, también agarró un pincho con carne y unos champiñones cocinado al fuego y bañados en salsa, aunque no sabía de qué, habría que probarlo. Al llegar se fue a donde estaba el árbol corazón y subió hasta llegar casi a la copa de este. Y empezó a comer su botín. Y Nieve apareció y se posó en una rama a su lado. Y le dio un pedazo de carne del pincho y Nieve lo agarró con su pico y empezó a comerlo, usando el árbol arciano y sus garras para desgarrar la carne, para que se le sea posible comerlo. Jon empezó con los champiñones al fuego, estaban oscuros pero no quemados y la salsa era de tomates, especias de Dorne y ají. Cosas que no se consiguen en el norte, bueno tal vez los tomates. Piensa Jon. Después de un rato termina de comer y escuchaba a lo lejos a los guardias buscándolo, estaban por la puerta que conducía al bosque de los dioses. Pero aún no han entrado de seguro, no pensarían que él estuviera aquí. ¿Qué dices Nieve? ¿Me dejas echar un vistazo? Le pregunta a su búho el cual se acariciaba sus alas, satisfecho por haber comido carne, al parecer no había cazado preocupado por Jon. Dio un sonido que Jon pensó que estaba confirmando y usando su habilidad de cambias pieles entró en la mente de Nieve, cuando hizo eso sus ojos se pusieron blancos y su cuerpo dejó de moverse como un muñeco sin vida, pero aún respiraba. Los ojos de Nieve se pusieron así por un instante, pero regresaron a la normalidad casi al instante y alzó el vuelo Jon ahora en el cuerpo de Nieve. Ya lo había hecho unas 5 veces al principio le costaba volar, pero dejándose llevar por los instintos animales de Nieve, lo dominó fácilmente. Podía ver cómo los guardias se movían de un lado a otro, y algunos sirvientas y personas que vivían y trabajan en Invernalia también lo buscaban. La mirada divertida se reflejaba en los ojos azules de su búho de las nieves. No lo encontrarían no al menos que busquen en el bosque de los dioses. Y se fue a su cuarto, pero no había nadie y la puerta de su habitación estaba abierta, así que fue al gran salón y se posó sobre una de las ventanas y empezó a ver y escuchar cómo estaba su padre dando órdenes a Rodrik y a Jory, para que buscaran afuera de Invernalia y Catelyn estaba a su lado algo pálida. Robb también se notaba nervioso, preocupado por él. Esto hizo que Jon se sintiera mal por preocupar a su hermano y padre, pero quería estar solo. Sansa ¿y dónde está mi hermano Jon? ¿No viene a comer con nosotros? Pregunta de forma inocente la niña que no comprendía la situación. Ned, descuida Sansa, pronto encontraremos a tu hermano y comerá con nosotros. Sansa solo asintió. Catelyn hizo una mueca con su cara, que Jon pensó que era de ira, pero en realidad fue de remordimiento por lo que hizo, por haberle pedido a los 7 que mataran a Jon. Se sentía la peor mujer del mundo, hacerle eso a un niño inocente solo porque estaba celosa de su madre, que ni siquiera Jon conocía.
Pero en eso el sonido de un búho que reconocieron los que estuvieron en el cuarto de Jon, vieron a un búho de las nieves estar posado afuera de la ventana de la habitación de Jon. Robb, mira papá, es el búho de las nieves, que estaba afuera de la habitación de Jon. Grita Robb. Sansa, tal vez sepa dónde está, dice Sansa sin comprender que era imposible que un animal pudiera entender lo que hablaban y viceversa. Pero el búho, solo búho más duro y agita sus alas para salir volando. Robb corrió su silla y salió afuera para seguir al búho, seguido de Sansa. Catelyn, esperen, es solo un búho. Dice preocupada que sus hijos se cayeran por salir corriendo. Ned, deja los cates mejor que se distraigan con algo mientras aún buscamos a Jon. No puedes verlos preguntar dónde está su hermano y no poder responderle y tener que mentirles. Jory, acompáñalos y asegúrese que no les pase nada. Jory, sí milord, milady, se inclina y sale corriendo en busca de Robb y Sansa. Jory pudo ver cuando abrió la puerta que Robb y Sansa iban en dirección al bosque de los dioses, siguiendo al búho de las nieves. Y recuerda que no había nadie buscando allí. Y tuvo que gritar desde la puerta. Jory, milord, no enviaron a nadie al bosque de los dioses. Ned, al escuchar la voz de Jory y lo que dijo, abrió los ojos. Rodrik, sígueme, vamos al bosque de los dioses. Ordenó con voz apresura mientras salía corriendo. Rodrik, sí milord. Y Sevan y Catelyn no los pudo seguir debido a que una Arya de apenas un año de edad estaba encima de ella. Afuera Ned, junto a Rodrik y Jory, se dirigen al bosque de los dioses, junto a algunos soldados y civiles que los empezaron a seguir. Con Robb, él tuvo que correr más lento debido a que su hermanita Sansa lo estaba siguiendo a la velocidad que podía alcanzar. Pero el búho al notar esto se detenía y esperaba en algún lugar a la vista, hasta que pudieran alcanzarlo. Llegaron a la entrada al bosque de los dioses, y Sansa se había asustado debido que el bosque era algo aterrador y Robb estaba también asustado, pero él era un hombre y futuro lord de Invernalia, no podía asustarse por un bosque que se encontraba en las tierras que tenía que gobernar. Estos eran sus pensamientos, pero sus piernas temblaban. Esto lo notó Jon, y no pudo evitar reírse, pero al estar en el cuerpo de nieve, solo hacía sonidos que parecían risas. Robb le dirigió una mirada sucia. Pero no le prestó atención y poco después llegó padre, junto a Rodrik y Jory, y muchos otros que lo siguieron. Ned, al ver al búho de las nieves posado en las puertas que conducían al bosque de los dioses, este solo levantó el vuelo y se adentró. Y lo siguió. Sabía que ese búho sabía dónde se encontraba Jon, no podía permitir que le pase algo, no lo soportaría, se lo había prometido a su hermana Lyanna que cuidaría a su hijo. Al final llegaron donde estaba el árbol corazón y el búho de las nieves, estaba posado en una rama que se encontraba un poco más arriba que en una rama donde se encontraba Jon, dormido en el árbol sin camisa y con poco ropa para abrigarse del frío, pero parecía que no se sentía nada incómodo. Jon había dejado de controlar el cuerpo de nieve, y estaba fingiendo que dormía, aunque se sentía cansado cuando se adentraba en el cuerpo y mente de nieve, sentía que su energía se iba menguando. Jon escucha los gritos de su padre, y los de Robb llamándolo y los de Sansa diciéndole que viniera a desayunar. En eso abre los ojos, fingiendo lo que podía como si se acabara de despertar y se talló los ojos, casi fingiendo porque tenía algo de sueño. Papá, Robb, Sansa. Dice con voz confusa, pero era muy falsa, pero todos por la preocupación no se dieron cuenta. Ned, espera allí Jon, voy a bajarte, dijo eso Eddard Stark mientras recogía las mangas y se quitaba los guantes para subir al árbol corazón, pero... Jon, yo puedo bajar solo, dice Jon mientras de un salto a una rama y se agarraba con sus brazos, luego se soltó y cayó de pie sobre otra rama, luego se agarró del tronco del árbol y se deslizó por el tronco liso del arciano. Y tocó el suelo y retrocedió unos pasos, algo adormilado, pero no se cayó. No pudo decir nada porque Eddard saltó y lo agarró entre sus fuertes brazos y Robb y Sansa también lo abrazaron, se durmió. Cuando despertó tuvo que explicar, se había despertado y quería estar solo, así que fue a la cocina y robó algo de comida y se quedó en el árbol corazón y se terminó durmiendo de nuevo después de comer. Luego de eso Eddard le dio el regaño de su vida, porque los había preocupado, pero no lo castigó. Con Caronte esa misma mañana.
Abrí los ojos, claramente antes que saliera el sol me vestí para entrenar, y fui al campo de entrenamiento. Abel y Kim esperaban como siempre y seguí con mi entrenamiento. Luego mis clases de flauta y estudio de lengua de Yeti, porque ya había aprendido el alto valirio a la perfección. Por lo que sabía después de aprender la lengua de la gente de Yeti, no aprendería más lenguas y me dedicaría a puro entrenar y mi horario de entrenamiento retomara a como era desde el principio, aunque ya estaba ansioso de que Khal Goro ya estuviera aquí. El entrenamiento era muy duro, sabía que aprendí y mejoraba y en verdad si era para volverme fuerte no me importaba entrenar, la fuerza importaba en este mundo, lo aprendí desde que era consciente de todo, y aquí me volvía fuerte, pero no deseaba estar en esas arenas de combate. Podría morir y nunca he matado a nadie y puede que sea resistente al dolor, tenga habilidades para matar a un oponente con cierta facilidad, pero a la hora de matar eso era otra cosa y nunca esperé matar a tan temprana edad. Pero hoy fue distinto, ahora tenía un nuevo maestro, un clérigos barbudos de Norvos, son un grupo religioso militar de Norvos que entrena jóvenes como guardias de élite. El hombre era un guerrero de las arenas de combate y al saber que iba a ser mi maestro lo supe que mi destino estaba decidido, lo sospechaba porque los Galare gastarían tanto dinero y tiempo educándome y entrenándome a los extremos, aunque fuera para que Khal Goro les deba un favor. La verdadera razón fue simple, querían crear al guerrero perfecto y lo obtendrían conmigo, Galatza Galare, que era la gracia verde que representa, que es la gran sacerdotisa del templo de las gracias. Al parecer estos combates complacen a sus dioses, que eran las tres arpías y aunque son adoradas con más fuerza en cada ciudad que posea con representante a dicha arpía. Con el clérigo barbudo, también vino un esclavo Dothraki. El nombre del clérigo era Egeo Lotemax y el Dothraki tenía el nombre de aquel Dothraki que perdió ante los Inmaculados en Kor y murió allí, Temo. Egeo tenía una alabarda hecha de acero valiriano y Temo tenía un arak también hecho de acero valiriano. Algo que también poseían mis otros dos maestros, el sable de Kim era de acero valiriano y se llamaba Ira, una de las lanzas y partes del escudo de Abel era también de acero valiriano. Solo el arma de Kim y Egeo posean nombre, aunque este último era normal, al final de su entrenamiento contraen matrimonio con su alabarda, la que será su arma de por vida. Se llamaba Rompecorazas la alabarda de Egeo y como el sable se llamaba Ira. El nombre por el cual son conocidos en las arenas de combate es el rompedor de escudos Egeo y el Khal de la fosa Temo. Literalmente era entrenado por los más fuertes guerreros que había en todo esos. Temo era hijo de un Khal, que había perdido una pelea y a él lo vendieron como esclavo. Egeo fue un niño no deseado vendido por sus padres a los Norbosis y convertido al igual que muchos niños en clérigos guerreros. Así fue como mi entrenamiento se intensificó y ya había pasado el año de mi entrenamiento con mis nuevos maestros, ya iba a cumplir 2 años estando en Meereen con los Galare y podía ver sus sonrisas, llenas de orgullo por haber creado al guerrero definitivo, que traería alegría a los dioses. Y gloria y honor a la casa Galare. Ya me habían dicho que mi Khalasar fue tomado por Khal Drogo, el hijo del anterior Khal de Goro, claramente este último estaba muerto, y el destino de Barbo y Noro es incierto, pero la verdad no me importaba. No sabe si era cierto o no, pero que importaba y además no parecían mentir. Les sería difícil mentirle a un mentiroso que finge haber perdido toda emoción y convertirse en un inmaculado con verga. Así es como Temo me llamaba y gracias a eso todos mis maestros me llamaban así, aunque para mí más que un burla, era un orgullo y un recordatorio de lo que me salve, porque tengo bolas y pene, e hice el entrenamiento de un inmaculado y aún mantenía todo lo que me hacía hombre. También terminé mi entrenamiento Dothraki, como clérigo barbudo, pero gracias al cielo que aquí no se comparta la misma religión que en Norvos, porque no me iba a casar con una alabarda, y era un danzarín del agua. Todo lo que aprendí lo terminé, pero me faltaba una cosa, experiencia luchando, probar lo que era estar en una lucha a muerte, con mis maestros aunque fueran duros y muchas veces me dejaban al borde de la muerte, sabía que no me dejarían morir. Me agacho y esquivo el ataque de una lanza, que estaba lista para volarme media cabeza, aunque a veces pienso que no es así, pienso con cara seria, pero había mucho sudor frío que se acumulaba en mi frente.
Agachado lanzo un golpe con el codo pero no logro que se arrodille, pero si lo hago retroceder un poco y dando un giro rápido con gracia como si bailara lanzo un corte con fuerza para cortar a Abel, un látigo me sostiene la muñeca, dolió como los 7 infiernos pero no hice ninguna mueca y rato de jalaré, pero era más fácil hacer que un inmaculado tenga un hijo, que mover lo que era 150 kilos de músculos que se llamaba Temo. Así que pensado rápido jalo un poco el látigo que se podía estirar un poco porque era cuero y lo uso junto con un salto para elevarme del suelo en dirección a Temo, y en el aire lanzo mi lanza. Temo se ve obligado a soltar el látigo y dar un salto hacia atrás y donde estaba él, la lanza se clavó fuertemente en el suelo. Temo, dio una sonrisa y mientras caigo al suelo, se la devuelvo, pero mis instintos gritaron y logro echar mi cuerpo para atrás, para solo perder algunos mechones plateados y ver como una alabarda hecha de acero valeriana pasaba de largo. Saco de mi espalda algunas dagas las cuales tenían una cuerda roja amarrada como pomo y las lanzo desde mi posición para perforar a Egeo, sabía que nos serviría. Egeo movió su alabarda con fuerza y una habilidad que con simpleza, hizo que las dagas perforaran en otros lugares a su alrededor, pero lo pudo aprovechar para rodar a un lado y luego sacar un cuchillo con una longitud de hoja de 30 centímetros, el mango era de madera de arciano y la hoja de acero valeriano, el cual sacó chispa al chocar contra el acero valeriano del sable de King, Ira. King, con un movimiento rápido hizo a un lado la mano que sostenía el cuchillo que era un arma originaria de Yeti. Y lanzó una patada que me hizo estrellarme contra el duro suelo de tierra y algunas ropas rasparon mis brazos y mi ropa. Me empiezo a levantar con dificultad y escupo un poco de sangre. Ruedo rápido a un lado y donde estaba, ahora una alabarda estaba chavada, justamente donde debería estar mi cuello, me hubiera decapitado pienso. Y mientras me detengo me acomodo y doy un salto de patas con una pirueta y lanzo 2 dagas con mi mano libre, en dirección de la cabeza y corazón de Egeo. Desvió la que iba para su cabeza con la punta de la alabarda, pero la que iba para su corazón se clavó en la madera dura que era el palo de alabarda. Pude ver cómo los ojos de Egeo estaban llenos de ira, por haber lastimado a su esposa, aún no entiendo por qué se deben cazar con su maldita alabarda. Pero dejo mis pensamientos para después y doy varios saltos y piruetas para retroceder mientras lanzaba todas las dagas que tenía en dirección de mis 4 maestros, para crear distancia entre ellos y yo me detengo antes de chocar contra una pared y me pongo en posición defensiva con el tanto en la mano. Temo, se iba a acercar con su arao de acero valeriano, pero ya el combate terminó, fue un empate. Dice Quetzal, junto a él está más miembros de la familia Galaré y otros grandes amos, como los Gacén, Merret, Lorak. Margaz o Lorak, ese niño es muy bueno, es ágil, veloz, posee una gran resistencia al dolor y sabe usar y cómo luchar con diferentes armas y su habilidad lanzando dagas es buena, mandarlo a la fosa blanca sería todo un desperdicio de su talento. Galatza, pero ese niño es la inversión de la familia Galaré, y aunque fuera entrenado por los mejores luchadores de Meeren sigue siendo un niño y su cuerpo aún le falta desarrollarse, no podemos darnos el lujo que muera sin antes que llegue a ser el campeón y desarrollar todo su potencial, ese niño será una gran ofrenda para nuestros dioses en el campo de batalla. Decía con un brillo en los ojos la Gracia Verde. Graz danzó Galaré, pero es hora de su última prueba antes del combate. Arrazó Kagacén, ¿y cuál sería esa prueba? Dice curioso sabia del entrenamiento de los Inmaculados desarrollado en base a cómo eran entrenados los esclavos y soldados en el antiguo Aris, y podía decir que la ciudad hermana Astapor hacían un buen trabajo demostrando el poder de lo que fue el Imperio Gis. Galatza, y sabes a los niños Inmaculados se les da un perro para que los cuide, ¿verdad? Margaz. Sí, pero nunca mencionaste que tenía un perro. Quetzal, pero sí un caballo que ama y cuida mucho, dijo con una sonrisa. Y en ese momento la puerta de la arena de entrenamiento se abre y un semental de un castaño profundo y brillante, su cabellera de color negro azabache y una franca blanca le recorría desde la frente hasta el hocico. Se veía fuerte y saludable. Y los grandes amos, pudieron ver la alegría del niño que no mostraba expresión alguno cuando luchaba manteniendo una mirada seria y decidida a la hora de esquivar y contraatacar los ataques de 4 de los mejores luchadores de Meeren.
El caballo al ver que su dueño se acercaba, también se acercó contento por verlo y Caronte le empezó a acariciar la cabeza y su cabellera azabache que bajaba por su cuello. Caronte, Lady Galaxa, ¿qué sucede? ¿Por qué trajiste a Albor? Nunca hemos entrenado batalla de caballería. Digo confuso una vez Temo, propuso entrenar combate de caballería pero Grazdan lo rechazó diciendo que no era común que hubiera combates de caballería en las fosas, así que sería una pérdida de tiempo. Galaxa, tu caballo te permitirá completar tu última prueba, ya debes saber de qué es sabiendo bien cómo es el entrenamiento de un inmaculado. Al escuchar eso, me paralizó y ensanchó los ojos. No, porque soy un buen guerrero, ¿por qué tengo que matar a Albor? Es mi caballo, es mi único amigo y con quien use mis poderes de cambiapieles, pensé con desesperación, pero en mi rostro apenas se pudo notar una mueca y mi cuerpo rígido. Albor, al notar que su compañero estaba tenso, lo empujó con suavidad con su hocico. Yo, al sentir esto, las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. Sabía que no tenía opción y no podría escapar de aquí, es imposible, así que solo abrazo fuertemente a Albor su cabeza, tapándole los ojos con mi cuerpo, y mientras decía perdón una y otra vez, usé mi tanto, un arma regalada después de haber tocado con mi flauta una canción que maravilló a Galaxa y toda la familia Galaré. Los grandes amos y los maestros de Caronte, solo vieron que con un moviente fluido y veloz, le cortó la yugular al caballo que dio un gemido ahogado, pero Caronte no lo soltaba y lo acariciaba para calmarlo, y le decía en Dothraki que todo estaba bien, que todo acabó y que podía descansar, y por último le dio las gracias y el caballo cayó muerto. Pero Caronte no lo soltó y se quedó allí llorando y abrazando al caballo, hasta que Grazdan le dijo que dejara el cuerpo del caballo, pero Caronte no le prestó atención y al final Temo y Egeo se lo llevaron al baño para que se quitara la sangre del caballo que lo cubría de pies a cabeza. Margaz, no es muy obediente. Galaxa, fue entrenado pero nunca fue criado como esclavo, porque originalmente Sukal lo tenía como traductor. Caronte es muy inteligente y a su edad ya sabe varios idiomas, leer, escribir y posee muchos conocimientos, su mente es tan hábil como en el uso de un arma. Quetzal, que ya sabe su destino, el niño no es idiota, ya es hora que nos trate como se debe, como sus amos. Grazdan, tienes razón hijo, nos ha costado mucho honores, en prepararlo ya es más que obvio que es nuestro esclavo, debería tener puesto su collar. Galaxa, eso no será así. Todos los amos que estaban allí la miraron extrañados por lo que dijo. Bueno, verán, me agrada el niño y además me entretiene tocando la flauta, tiene un don tocándola que solo los dioses podrían dar. El niño posee cierta libertad debido a que no es un esclavo pero sí sirve a la casa Galaré, pero si le decimos abiertamente que es un esclavo aunque ya sepa esto, se pondrá triste y posiblemente se termine matando a propósito en las arenas de combate, y como dijo mi primo, nos ha costado muchos honores, para tenerlo como está. Todos notaron la lógica de la mujer, ese niño fue un esclavo desde los 4 años, pero al poco tiempo fue liberado y se volvió en un futuro jinete de sangre, luego llegó a Meereen y fue entrenado por los mejores guerreros de Meereen y posiblemente de todos esos. Ya era de noche hoy, no pude siquiera levantar mi flauta, no tenía ganas de hacer nada, ni siquiera quería comer, pero lo hice porque mañana iría para la Fosa Blanca y si no estaba preparado moriría. Hoy no sueño con mi hermano Daeron, desde aquellas veces los sueños donde los dos estábamos en Invernalia, Meereen se había hecho más comunes, aunque su duración disminuyó hasta las horas en las que dormimos. Me enseñó la antigua lengua y yo le enseñé los idiomas que había aprendido, pero le tomaría 2 años con estos tipos de sueño para que aprendiera a la perfección estos idiomas. También entrenábamos mucho y le enseñaba lo que aprendía y él me enseñaba cómo luchaban los caballeros en Westeros, y demás cosas como la ética y el honor de un caballero, algo que no se veía en esos. Lo comparé en cómo los bondadosos amos de Astapor no podían permitirse vender un producto como llamaban a los inmaculados, sin haber terminado el proceso sería una mancha al orgullo y el reconocimiento que recibían. En cambio volví a soñar con el dragón dorado. Yo le había contado sobre que soñaba con un dragón a Daeron y este me contó que él también empezó a soñar con un dragón plateado y ojos azules como un zafiro, por como lo detallaba era igual al que veía en mis sueños, solo que cambiando el esquema color dorado y rojo, con uno de plateado y azul.
Pero esta vez estaba volando sobre él, yo me sujetaba de unas protuberancias que salían de su espalda y estábamos sobre el mar, que no reconocía. Pero solo me dedica a seguir el sueño, volaba y volaba pero no podía ver tierra alguna. Me estaba impacientando, hasta que vi pequeños puntos y luego estos puntos iban creciendo en tamaño y adquiriendo un color verde profundo, eran islas y más delante de estas islas había una gran extensión de tierra que reconocí como el continente de Sotorios, porque lo había leído en un libro, que contaba un poco sobre este continente. Es un continente grande, cubierto de junglas, azotado por pestes y en gran parte inexplorado. El gran río Zamoyos nace en el interior del continente, el llamado Infierno Verde, una enorme sucesión aparentemente infinita de junglas horribles y sofocantes. La costa norte se ha cartografiado, encontrándose las ciudades en ruinas de Zamektar, Yeen y Gorosh. Frente a la costa norte se encuentra el archipiélago de las Islas Basilisco. Naak también se encuentran cerca de la costa del continente. Los únicos accidentes geográficos conocidos del continente son Punta del Basilisco y Punta Giverno. Pasamos sobre una ciudad en ruinas de nombre Zamektar, por lo que recordaba y según lo dicho por el libro se encontraba en la desembocadura del río Zamayos. Pero el dragón en el que va montado siguió adelante, siguiendo el río Zamayos adentrándose al Infierno Verde y llegando a otra ciudad en ruinas Yeen, si recordaba bien y al ver la ciudad hecha de piedra negra aceitosa y que a diferencia de la otra ciudad en ruinas Zamektar, la selva ni siquiera se ha atrevido a acercarse. Era un lugar perfecto para repoblar y crear un asentamiento, pero a lo largo de los siglos cada intento terminaba en horror y las muerte o desaparición de los que lo intentaban. Nimeria, una princesa Roinar que había escapado del asedio del feudo franco de Valiria, cuando estos atacaron a los Roinar, visitó las ruinas de Yen y tras poner sus ojos en ellas, pronunció: "Una ciudad tan malvada que ni incluso la selva entrará". Yo sentía miedo con el simple hecho de estar allí, algo malo pasó allí, pero el dragón estaba indiferente ante el aura y poder que desprendía el lugar. Yo lo podía decir, este lugar estaba maldito, punto y final, podía sentir como un humo negro se pasease por el lugar, había telarañas por doquier pero ninguna araña presente, algunas de las redes creadas eran tan grandes como para atrapar a un elefante. Yo no quería bajarme del dragón, pero mi cuerpo se movió solo, era un observador y al comprender esto, el mundo había cambiado. Aunque no mucho, porque aún estaba en ruinas y aún había telarañas por doquier. Mi perspectiva había cambiado, podía notar que estaba más alto. Y los labios se movieron. Cresta morada quema estas telarañas y abre el camino. Escuché una voz hablar en Alto Valirio, pero a su vez no era Alto Valirio, apenas pude comprender que decía quemar y cresta, lo demás no pude saber qué decía. Se parecía mucho al Alto Valirio, pero era uno más viejo. En ese escucho un rugido y un mar de llamas azules y moradas, fue lanzada y quemó las telarañas y con eso mató a varias arañas que se había escondido al momento de sentir a un dragón acercarse. El olor repugnante de insectos quemados llenaba mis fosas nasales y me estarían haciendo lagrimear, pero el dueño del cuerpo ni se inmutó. Y volteó. Gracias Cresta Morada, dijo y solo pude entender de nuevo Cresta, pero por el tono de voz le estaba agradeciendo y cuando terminó de voltearse, allí había un dragón muy distinto al dorado, para empezar esta era hembra por sus rasgos, aunque era de al menos unos 50 metros de alto y no quería ni pensar cuál era su envergadura. Sus ojos eran morados profundos, poseía una cresta morada en su cabeza y que terminaba a la mitad de su espalda, el resto era de un color celeste con algunas motas moradas, que la hacían ver como flores o pétalos. En hombre, se acercó al dragón, que solo sabe que su nombre incluía cresta, tal vez cresta morada. Pensé como una ocurrencia, pero el nombre era muy poco original, terminé desechando esa idea. Este dragón tenía una silla para su caballero dragón, también poseía donde guardar cosas como si se tratase como un caballo. De esta saca 2 huevos de dragón eran idénticos, pero de colores opuestos, uno era dorado y entre sus escamas había un brillo rojo, como si fuese un rubí en forma de huevo y le hubieran pegado las escamas de oro en él. El otro era igual pero de plata y un azul como un zafiro. Pude ver cómo la dragona miraba los huevos con amor, pensé que tal vez ella sea su madre.
El hombre también tenía una espada de acero valiriano, parecía una espada bastarda porque parecía poder usarse tanto con una mano como con dos, lo sabía porque Daeron le gusta este tipo de espada. Era negra completamente y hermosa, los detalles la hacían ver como un cielo nocturno sin estrella alguna. Seguí como espectador y con cierta atracción al huevo de dragón dorado. Se adentró a lo que parecía un templo de roca negra y muchas arañas salieron para atacarle, pero este murmuró unas palabras y un círculo de llamas se manifestó a su alrededor y se movió con él. Las arañas que se habían lanzado al ataque primero, fueron consumidas por el fuego, el resto retrocedió asustadas. El hombre estaba calmado, o eso pensé por cómo caminaba, no podía ver sus rostros. Solo podía ver lo que él veía, más nada. Y estaba enfrente de la entrada y siguió adelante y su cara reflejó en unas de las piedras, su cabello lo tenía recogido en una cola de caballo, su piel era morena y sus ojos de color índigo, sus facciones eran delgadas y delicadas, con una belleza que como he escuchado que un Targaryen puede tener. Pero sabía que no era un Targaryen, no sé cómo, pero lo sabía. El hombre delgado pero músculo, bajó por unas escaleras, no había antorchas pero sosteniendo los huevos en uno de sus brazos, extendió su mano y una llama apareció en su palma y la usó como antorcha. La espada estaba en su espalda. Llegó al final de las escaleras. Creo que aquí es un buen lugar para estar oculto, dijo en voz alta. Y colocó los huevos y espada en una estatua con apariencia extraña, parecía una mujer con la parte inferior de una araña y la superior la de una mujer hermosa y con grandes atributos. Aracne, diosa de los venenos y madre de las arañas. Dijo el valirio al ver la estatua de la diosa. Yo solo escuchaba pero no conocía el valirio en el que hablaba el hombre, solo pude entender diosa, madre y arañas. Y al terminar de dejar los huevos de dragón allí junto con la espada de acero valiriano, el mundo se volvió negro y 8 ojos rojos me miraron, me asusté y retrocedí, pero choqué contra una pared, estaba de regreso a mi cuerpo, pero el problema que estoy enfrente de un monstruo. El monstruo iba saliendo de las sombras y era una araña gigante de al menos de un tamaño 2 veces más grande que un elefante y esta abre sus boca y saliva verde y claramente venenosa salió y quemó el suelo, por el ácido, y esta se abalanzó hacia mí con ganas de comerme. Yo me quedé allí parado pero... doy un grito. Estoy en mi habitación, el sol aún no había salido, estaba medio desnudo. Está respirando pesadamente. En ese un esclavo que trabajaba como criado, entró junto con unos soldados que estaban afuera de mi habitación. Mi señor, ¿qué sucede? Pregunta el esclavo. Yo reacciono y me doy cuenta de la situación, y doy unos pequeños respiros para relajarme y calmar mi corazón, que estaba a punto de explotar. Nada, respondo, solo fue una pesadilla. El esclavo suspira, menos más mi señor, aún falta para que el sol salga, mejor vuelva a dormir. No, creo poder dormir de nuevo, digo estirándome y levantándome de la cama. Así que me leeré un poco para calmarme, ¿me puedes traer velas y libros? Sí, mi